Hola a todos. Iniciamos un nuevo espacio, un espacio que es de mucha bendición para nuestra vida. Recuerda que aunque estemos caídos, derrotados o desanimados, hoy Dios te dice, levántate, bienvenidos. En el tema de hoy estaremos hablando sobre la madurez. ¿Qué es la madurez? ¿Qué significa ser maduros? También por qué no maduramos, por qué nos cuesta madurar. También hablaremos un poco sobre el concepto erróneo que tenemos sobre las personas maduras e inmaduras. En muchas partes de nuestra vida que experimentamos, vemos situaciones o escenas de terceros comportarse de una manera desagradable. De personas que se comportan cuando el momento requiere responsabilidad, madurez, compromiso, disciplina, una correcta palabra. Vemos a aquellas personas que en realidad el silencio o la amargura o la forma en que se comportaban en realidad no eran de una persona madura. En realidad solamente ellos ocultaban lo inmaduros que son. Muchas veces nos comportamos también nosotros de una manera desagradable. A veces no entregamos la palabra correcta que tenemos que entregar en el momento que lo requiere. A veces nos comportamos de una manera que en realidad se le puede decir, hacemos pataletas. A veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y a veces hacemos el ridículo, lastimosamente. Debemos entender de que la madurez requiere ser personas con compromiso, disciplinadas y ordenadas, pero ante todo, personas muy conscientes de lo que van a hablar, personas conscientes de cómo van a actuar y personas que en el momento en que la ocasión lo requiera, se comportarán de una manera correcta. No somos perfectos, pero como humanos tenemos una madurez que tenemos que alcanzar. Como humanos debemos entender que no podemos quedarnos con la mentalidad de un joven de 20 años, de 15, con la mentalidad de un niño de 10, con la mentalidad de un joven adulto de 25 o 30 años. Debemos aprender a quemar etapas. Por eso te invito a este tema. Miremos un poco sobre el por qué nos cuesta madurar. Nos cuesta madurar muchas veces porque nos centramos en nosotros mismos. Nos volvemos autónomos en nuestra forma de pensar. Rechazamos todo consejo sabio o entendido que terceros nos quieren dar. Personas experimentadas, personas que nos llevan años luz en experiencia y aún así nos creemos los sabios delante de ellos. Muchas veces se sale de un instituto, de una universidad, sea cual sea la clase que hayas recibido, sea cual sea la profesión que tú hayas estudiado, sea lo que sea. Y no escuchamos a terceros que en realidad nos llevan años luz en esas áreas. Solamente nos creemos los sabelotodos y nosotros tenemos la última y la primera palabra. En pocas palabras, no creemos los textos y el Dios en esa área. En realidad no, tenemos que aterrizar y tenemos que ser conscientes que por encima de nosotros hay personas que saben muchas más cosas de lo que nosotros sabemos y que nosotros sabemos mucho más de los que vienen atrás de nosotros. Pero eso no nos da derecho a nosotros de creernos los grandes y lo que no la sabemos todos en todas. No maduramos por eso, porque no nos permitimos que otras personas nos entreguen conocimientos. Creemos que sabemos por encima de esas personas. No maduramos porque vivimos un mundo de fantasía. Pensamos de que nuestros sueños se cumplirán sí o sí. En realidad no. Las etapas se tienen que saber quemar. Los tiempos cambian. Y el tiempo nos va abandonando y lentamente vamos envejeciendo. Los jóvenes que una vez fuimos ya no lo somos. Los años van entrando. Y si no entendemos y si no aprendemos a recibir la edad con sabiduría, nos quedaremos estancados en una mentalidad de 20 o de un joven de 15 años. Los he visto, me ha tocado escucharlos y para mí es difícil entender ese sistema. El ver una persona de 40, 45 años hablar o expresarse como si tuviera 20 años. Muchos dicen que la edad es un número. Sí, la edad es un número, pero tenemos que entender de que la edad no llega sola. La edad llega con enfermedades. Nuestro cuerpo se va desgastando. En realidad, la edad es más que un número. La edad
es prácticamente el tiempo diciéndonos prepárate porque tarde que temprano te van a salir canas, te van a salir arrugas. Por lo tanto, tenemos que aprender a madurar, tenemos que aprender a soltar todo aquello que nosotros nos hemos aferrado. Los sueños que no pudimos cumplir no nos permite a veces madurar porque soñamos y creemos que lo vamos a realizar. No os estoy diciendo que no puedas tú cumplir sueños, en realidad se pueden cumplir, pero tienen que ser muy sabios en realidad y debemos de ser sabios para saber qué sueños queremos. A veces queremos ser astronautas cuando tristemente solamente terminamos el bachiller o la secundaria. A veces queremos ser pilotos de avión cuando ni siquiera hemos terminado los estudios. Entonces tenemos que ser muy sabios a la hora de nosotros anhelar los sueños, porque esos sueños te frustran y te envuelven en una habitación donde no te dejan crecer, no te dejan entender de que en realidad hace rato pasó ese tiempo. No maduramos también porque creemos de que el mundo gira conforme a nuestras ideas, porque creemos que el mundo tiene que someterse o tenemos que someterlo a lo que nosotros pensemos. No maduramos porque queremos tener el control sobre terceros. No maduramos porque no respetamos la opinión de otros. No maduramos porque en realidad nosotros nos creemos Dios sobre muchos. Tenemos que entender de que cada uno tiene una opinión diferente y que unos con otros tenemos que aprender. Todos aprendemos de todos, porque cada mente es un mundo diferente. Por lo tanto, miremos el ejemplo de la fruta. La fruta es un rico y delicioso alimento que Dios nos entregó en esta tierra. Cada árbol dio según su fruto lo que Dios estableció y cada fruta tiene su vitamina. La naranja, la manzana, la pera, la sandía. En cada país, en cada continente, se dan diferentes clases de frutas. No todas tienen o requieren el mismo tiempo necesario para madurar. Cada una en sí se trabaja diferente, pero todas son frutas. Por lo tanto, se requiere una labor diferente. La ciencia está aumentando, la tecnología también. Lentamente se están creando y se han inventado químicos para madurarla y no respetar el proceso correcto para estas frutas. Inclusive se han creado máquinas que lentamente han ido reduciendo el trabajo humano y esto es triste. Aquellas frutas con las cuales se maduran con el tiempo a base de químicos, estas frutas pierden lentamente su sabor. Incluso se vuelven desabridas, como se dice. Muchas frutas, por este sistema de los químicos, lentamente han perdido un 40% de sus nutrientes, de sus vitaminas. Ya no nos aportan casi lo que nos aportaban hace 40, 50 años las frutas que eran cosechadas y trabajadas por los campesinos en los pueblos y en el campo. Es tremendamente triste ver esto, pero así es la tecnología. La fruta necesita su tiempo necesario para madurar. Si ese tiempo no se le respeta, la fruta sabrá diferente. Incluso hay frutas que aparentemente por fuera se ven hermosas, se ven maduras, se ven amarillas con un color rojo, naranjado, pero tú la partes para consumirla y está prácticamente verde o está pintona. Esa palabra pintona se le da en mi tierra a las frutas que no están del todo maduras o están semimaduras, para aclarar mejor esta palabra. Por lo tanto, si no se respetan las etapas, si no se respetan los procesos y si no aprendemos a quemarlos y a seguir lentamente, seremos como estas frutas que por fuera nos veremos con una actitud muy buena, con una actitud madura, con una actitud de una persona consejera, pero a la hora en que a nosotros nos profundizan o nos piden ayuda muy profunda, no sabemos qué decir. O en el momento en que nosotros pensamos de que tenemos todo bajo control, llegan situaciones que en realidad necesitan de un carácter y una actitud correcta, madura, y lo que hacemos es pataletas. Algo que nosotros debemos de tener claro en este mundo es que
Los estudios no definen nuestra inteligencia, el pasado no define nuestro futuro y la vejez no define nuestra madurez. Debemos de luchar por ser maduros, debemos nosotros de siempre de batallar para nosotros poder crecer mentalmente, psicológicamente, emocionalmente. No podemos quedarnos nosotros con la mentalidad solamente de un joven de 20, de 15 años, no. Tenemos que aprender a quemar etapas. En el mundo de la psicología, la palabra madurez la definen con las siguientes palabras. Ellos dicen que la persona madura es aquella que ya no responsabiliza a terceros, ni saca excusas cuando ellos toman una decisión que le traen buenas o malas consecuencias. En pocas palabras, se responsabilizan de sus actos. Son personas que entienden que lo que ellos decidan afectará positiva o negativamente su vida o la de los demás. En el mundo nosotros y universalmente tenemos dos clases de madurez. Está la madurez humana, de la que estoy hablando principalmente, y está la madurez espiritual, que más adelante tocaré un tema de esta madurez espiritual que necesitamos tanto. La madurez humana. Nosotros tenemos dos. Alcanzamos la madurez física, que es la que nosotros necesitamos para desarrollarnos, para nosotros poder tener a plenitud nuestro cuerpo, tal y como Dios lo diseñó. De ahí sigue la madurez psicológica, mental o emocional. Es aquella madurez que necesitamos nosotros fuertemente y rotundamente en nuestra vida, para nosotros poder pensar como humanos, actuar como humanos y nosotros día a día responsabilizarnos de las decisiones que tomamos como humanos para afectar ya sea positiva o negativamente a otros. Hay personas que son muy desordenadas emocionalmente y esto es porque piensan una cosa aquí, piensan otra cosa aquí, piensan otra cosa aquí, piensan otra cosa allá. Otros mejor optan por imitar la vida de otros, o sea que nunca son personas que se esforzaron por ser originales, no, sino que siempre toman la vida de otros, cosas de otros y la meten en su interior, o sea que nunca pudieron explotar el yo que tengo dentro. Es difícil ese tema de la madurez, porque nosotros necesitamos alcanzar la madurez. Una vez que nosotros entendemos esta madurez, empezaremos a mirar la madurez espiritual. Pero ¿por qué es necesario madurar? ¿Nunca te has preguntado por qué necesitamos madurar? ¿Por qué nosotros tenemos que avanzar siempre a crecer, a crecer, a crecer y a crecer? Te decía hace un momento que los estudios no definen nuestra madurez. No creas y tienes que aterrizar el pensar que porque has estudiado curso de paracaidista, de piloto, de astronauta, entonces ya eres una persona madura. No, hay que aterrizar. Los estudios no nos vuelven maduros, solamente nos capacitan y nos hacen tener experiencia y también madurez, pero en esa área, en la área en la que nosotros nos hemos preparado, ya sea como profesionales, etc. Pero recuerda que la madurez de la que te estoy hablando es la madurez la que tiene que ver nosotros con lo emocional, con lo que nosotros sentimos, queremos entregarle a otro. Las experiencias nos ayudan a crecer, como también nos pueden destruir. Una mala experiencia te estanca, una mala experiencia te puede cortar ese camino que tú tenías para crecer y te puede dejar ahí como una fruta semimadura. Miremos más adelante qué dice la Biblia sobre este tema de la madurez. En el capítulo 3 del libro de Eclesiastés, un libro escrito por el rey Salomón, hijo del rey David, rey de Israel, vemos lo que el rey Salomón quiere que aprendamos hoy. Dice la palabra que todo lo que está en la tierra, todo lo que hay aquí en la tierra requiere un tiempo. Hay un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para dormir, un tiempo para despertar, un tiempo para estar sentado, para estar levantado. Y lo que él quiere que aprendamos es que aprendamos nosotros a ordenar todo lo exterior como lo interior. Nosotros no podemos creer que mientras nosotros estamos comiendo, al mismo tiempo estamos tomando agua. Inténtalo hacer si puedes. Mientras nosotros estamos nadando debajo del agua, podemos respirar. No se puede.
O sea, todo tiene un tiempo y esas son las programaciones y ese es el orden que el Señor quiere que nosotros aprendamos a equilibrar, a ordenar. Pero debemos de entender también que como seres humanos tenemos un límite. Nosotros no podemos pretender que apartado de Dios vamos a ser los dioses o vamos a ser los sabelotodos, no. Algo que hay que entender que nosotros como personas humanas tenemos una madurez pero limitada. Nosotros, las experiencias nos dan la madurez, es correcto. Una mala experiencia, tanto buena, un accidente, en fin. A medida que vamos caminando por la vida, el tiempo nos va enseñando. Hay quienes no aprenden, pero es porque no quieren aprender. Porque todos tenemos una mente la cual nos permite aprender, a edificar, en fin. Pero te decía que como seres humanos tenemos un límite. Dios al mar le dio un límite. Dios le dijo al mar, de ahí no pasarás. Y el mar llega a la orilla de la playa, sube, vuelve y baja. Impresionante las maravillas y el poder de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Dios a todo aquí le estableció un límite. Dios dice en su palabra que somos como la hierba, que tarde que temprano nos secaremos. Un límite que nos dio. Pero nosotros tenemos que aprender a buscar esa sabiduría, esa madurez que viene de lo alto. No pienses que apartado de Dios te la sabes toda o te la sabrás todas. No, jamás. Jamás ha pasado eso y pasará eso. Dice la palabra del Señor que apartados de mí nada pueden hacer. Una vez que alcanzamos la madurez humana, tenemos que empezar a entender y a buscar la madurez espiritual, que es la que Dios quiere que nosotros aprendamos. Pero tú te preguntarás, ¿cómo aprendo y cómo alcanzo y cómo me llegará a mi vida esa madurez espiritual de la que este varón está hablando? En los evangelios encontramos la vida del apóstol Pedro, aquel hombre pescador, aquel hombre ordinario como cualquier hombre, un hombre que día a día tenía que salir en su barca para llevarle el sustento a su familia. Un hombre con emociones como cualquiera, desordenadas, un hombre inmaduro. Vemos la inmadurez de Pedro en el momento en que, lleno de emoción, lleno de fe también, le dice al Señor en el mar, deja que yo vaya, y el Señor dice, ven Pedro, y cuando Pedro empieza a perder su fe, se empieza a hundir. Vemos el apóstol Pedro cuando llegan por nuestro Señor Jesucristo para llevárselo preso. El mismo Pedro saca un cuchillo y le corta, le traza la oreja a uno de los ayudantes del sumo sacerdote. Aquel mismo Pedro es el que niega al Señor Jesús 3 veces. Y esto pasa por nosotros no tener ordenada y no saber nosotros pensar antes de hablar. Porque nosotros, llenos de emociones a veces, hablamos por hablar y después vienen las consecuencias. Debemos de aprender a alcanzar la madurez. Pedro en ese momento pudo haber tenido la madurez humana. De seguro la tenía, la madurez humana. Ya un hombre de edad, un hombre que ha batallado las verdes y las maduras, estar al lado del Señor. Pensó que esa madurez humana le iba a servir. Pensó que cuando el Señor le dijo, Pedro me negará 3 veces, pensó que el Señor se está equivocando. El Señor no se equivocó, Pedro lo negó. Pensó que cuando llegaron por el Señor Jesucristo para llevárselo preso, pensó que sacando un cuchillo y cortando la oreja del ayudante del sumo sacerdote, estaba haciendo bien. No, porque no pensó antes de actuar. Por eso nosotros tenemos que ser maduros. La madurez no es actuar para pensar, no, es pensar coordinadamente, equilibradamente y sabiamente. El Señor desea que nosotros empecemos a escudriñar esa madurez espiritual que quiere entregarnos. Nosotros tenemos que aprender y no podemos quedarnos como Pedro, que se tropezaba y se tropezaba, pero ¿sabe por qué lo hacía él? Él lo hacía era porque él creía en sus emociones.
Y hoy el Señor no te manda a que creas en tus emociones, ni en tu madurez humana. Hoy el Señor te pide y te llama a que confíes en la madurez que solamente Él puede entregar, que es la madurez que nos saca de ese estancamiento de madurez humana que nosotros vivimos. La madurez humana nos lleva a la perdición. La madurez humana nos trae problemas si nosotros solamente dependemos de ella. Nosotros tenemos que empezar a buscar la madurez de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que hacer como Pedro. El apóstol Pedro, después de que el Señor subió a los cielos y envió al Espíritu Santo, al Consolador, el apóstol Pedro fue un instrumento en la mano del Señor, un hombre lleno del Espíritu Santo, como lo es la iglesia, como lo es el cristiano. Fue y predicó por todas partes. Ese fue el apóstol Pedro. Entendió que esa madurez que él tenía, con la que llegó a los pies del Señor Jesucristo, humanamente no le servía y nunca servirá. Porque una vez que él entendió que tenía que despojarse de esa madurez humana, tenía que empezar a llenarse de la madurez de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde encuentra esa madurez? En la palabra, en la Biblia, en la Santa Escritura del Señor. Te haré una pregunta. ¿Qué estás haciendo tú para alcanzar o para buscar aquella madurez de lo alto que solamente nuestro Señor Jesucristo puede entregar? Porque no hay nada en este mundo que pueda entregar la madurez espiritual que solamente nuestro Señor, Dios y Creador Jesucristo y Salvador la puede entregar. Solamente la puede entregar. No existe, eso no se puede comprar. Ese tesoro precioso, tan valioso en el universo, no hay quien lo venda. Jesucristo la entrega gratuitamente. ¿Y sabe por qué la entrega gratuitamente? Porque Él nos ama. Él ama al ser humano. Él ama al ser humano, pero Él no desea que el ser humano ame el pecado. Porque nosotros no fuimos creados para el pecado. Nosotros no fuimos creados para matar, para robar, para mentir. No fuimos creados para ninguna de esas cosas que han dañado a la humanidad desde la caída de Adán y Eva. Él nos creó a nosotros para ser los pregoneros de su alabanza. En nuestra forma de vivir, de pensar. Para eso fuimos diseñados y entregados a este mundo. No hay hombre que tenga la sabiduría que tiene Dios. Miremos qué dice la palabra con respecto al tema de la sabiduría de Dios. Dice la palabra: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, a nuestro Señor Jesucristo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Él nos ama y Él no desea que ningún hombre se pierda. Él no desea que ningún ser humano se pierda. Pero por la mala decisión del ser humano, por el ser humano amar más su madurez humana, por el ser humano amar más sus decisiones llenas de maldad, su vida llena de placeres, de errores, de desorden, es que se apartan de Dios. Dios está dispuesto a recibirte, pero Él dice que es para los que lo aman. Él tiene preparado toda esta sabiduría, toda esta madurez espiritual. Así que te animo, estimado amigo. Si tú no eres cristiano, te invito a que te acerques a una iglesia cristiana, ya sea bautista, ya sea presbiteriana, ya sea de la Asamblea de Dios, ya sea una iglesia de alianza cristiana, ya sea una iglesia de sana doctrina, hermano, y le entregues tu vida a Cristo. Si tú deseas, haz conmigo esta oración. No te dé vergüenza. No te dé vergüenza buscar al Señor. ¿Sabes? La vergüenza es un sentir, es un vínculo que el enemigo ha puesto en nosotros para con Dios. Porque nosotros tenemos que avergonzarnos de las cosas malas que hacemos. Y es extraño que la gente no se avergüence de matar a otro, ¿no? Y es extraño que la gente no se avergüence de robar. Pero sí se avergüenza o sí siente ese fastidio, se puede decir, o aborrece al Señor para entregarle su vida. Pero tú que estás ahí,
Si te animas, haz conmigo esta oración. Amado Señor, Padre de la gloria, Santo y poderoso Dios de Israel, Señor, a ti es la gloria, tuya la creación, tú que creaste los cimientos de la tierra, la fuente de las aguas. Todo lo ordenaste y extendiste el universo, Señor, conforme a tu sabiduría, potencia y perfección, Señor. ¿Quién como tú, Señor, que todo lo creaste, Señor? Creaste la luna, el sol. Señor, a ti entrego mi vida hoy. Úsala, lléname de ti, saca de mí lo oscuro, saca de mí todo concepto filosófico, Señor, pensamiento erróneo, de desorden, de destrucción, de maldad, que por terceros o por mi culpa estén habitando en mí. Y envía la promesa, Señor, el Consolador, el cual habita en la iglesia. Hazme parte de esta iglesia, Señor. Te entrego mi vida. Enséñame cómo seguirte. Permíteme acercarme a uno de tus lugares donde se reúne tu pueblo, Señor. En los templos, Señor, para formar parte de tu familia, Señor. Señor, gracias por todo. Gracias, Padre. Así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estimado amigo, te invito a que te unas al pueblo de Cristo, donde Cristo desea recibirte con los brazos abiertos junto con sus hijos, varones y mujeres llenos del Espíritu Santo, donde te enseñarán y te guiarán para aprender más del Señor, para entender qué es la madurez del Señor y para crecer en madurez por medio del Señor. Si tú eres cristiano, gracias por este tiempo, gracias por tomarte el tiempo de escuchar este tema. Compártelo, que será de mucha bendición para otros. Recuerda que aunque estemos caídos, derrotados, desmayemos o estemos sin ganas, hoy Dios te dice, levántate. Hasta la próxima.